Bienvenidos a la presentación de citometría de flujo, la cual estará siendo desarrollada por las estudiantes Dionimar Alvarado, Grace Belis Cardona, Albany Díaz, Ruth Huget, Natalia Rodríguez y Carla Ruiz. Mi nombre es Carla Ruiz y yo le voy a hablar sobre la citometría de flujo y cómo funciona el citómetro de flujo. La citometría de flujo es una tecnología que permite analizar y cuantificar de manera simultánea múltiples características celulares a medida que son transportadas en un fluido e incidadas por un haz de luz. El citómetro de flujo mide el tamaño y la granularidad de la célula, así como fluorescencia relativa de la misma. Estas características se determinan usando un sistema óptico acoplado a un procedimiento electrónico que graba de manera en que la célula dispersa el haz de luz y emite fluorescencia. ¿Cómo funciona? Un citómetro de flujo se encuentra compuesto por tres principales sistemas: el de fluidos, el óptico y el electrónico. En este apartado se abordarán con detalle en qué consiste cada uno de ellos. Sistema de fluidos. Su principal función es alinear y transportar a las células dentro de una cámara de flujo hacia el haz de luz. Por lo tanto, es necesario que la muestra se encuentre suspendida en un fluido. Para lograrlo, se aplica una propiedad hidrodinámica, que consiste en la inyección de la muestra en el centro de una corriente de fluido envolvente, el cual puede ser agua o un buffer de fosfatos. Lo anterior se logra porque la presión de la muestra es mayor que la presión del fluido envolvente. Gracias a este sistema, las células pueden ser alineadas en fila de India y de esta manera se asegura que el haz de luz incida sobre una célula a la vez. Sistema óptico. El sistema óptico está compuesto por láseres y filtros que se encargan de iluminar a las células y dirigir las señales resultantes hacia los detectores apropiados. Las células, al ser incididas por el láser, tendrán la capacidad de dispersar la luz de acuerdo a su tamaño y su granularidad. En caso de que la luz se disperse frontalmente, se obtendrá un parámetro denominado FSC, que indica el tamaño de la célula. Por tal motivo, aquellas células marcadas con fluorocromos serán excitadas por el láser y la luz será dirigida hacia un detector, el cual recibirá la longitud de onda emitida por la excitación del fluorocromo. Gracias a este sistema se puede conocer el tamaño y la granularidad de la célula, así como las proteínas que se expresan, o también conocidos como marcadores, permitiendo así la identificación de diferentes tipos celulares. A medida que el citómetro posea más detectores, mayor será su capacidad para identificar poblaciones celulares. Díaz, de la Universidad Arturo Michelena, cursando actualmente la carrera de citotecnología en su séptimo semestre. En esta ocasión estaré dando continuidad con puntos que ya fueron mencionados anteriormente por mis compañeras y hablaré sobre uno de los sistemas más importantes de la citometría de flujo. En esta ocasión, sobre el sistema electrónico. Para comenzar a hablar sobre el sistema electrónico, lo primero que se tiene que saber es que este inicia una vez que la señal luminosa es generada, es decir, cuando el haz de luz incide en la célula y esta debe traducirse en señales electrónicas. Por lo tanto, el sistema electrónico consta de un sistema luminoso, como son los fotodiodos y los fotomultiplicadores. Estos tienen por finalidad convertir los fotones en electrones y estos, a su vez, en corriente eléctrica. De este modo, la señal eléctrica es recibida por la computadora y es traducida mediante gráficos o histogramas para su interpretación. Otro componente muy importante dentro de la citometría de flujo o de la técnica de citometría de flujo son los anticuerpos monoclonales acoplados a fluorocromos. Como se mencionó anteriormente, el marcaje con anticuerpos monoclonales acoplados a fluorocromos representa un paso crucial para la identificación de subtipos celulares mediante el uso de la técnica de citometría de flujo. Asimismo, los anticuerpos monoclonales permiten detectar y etiquetar poblaciones específicas de células. Esta tecnología consiste en la creación de un anticuerpo que sea capaz de unirse a una estructura física, la cual es denominada antígeno. Adicionalmente,
Este anticuerpo debe contener una unión covalente a un fluorocromo, el cual emitirá una luz fluorescente cuando sea excitado por el láser. De este modo, la célula se tiñirá y facilitará la identificación de las células que se unieron a ese anticuerpo o a ese marcador. Gracias al avance de la ciencia, hoy en día se cuenta con una gran cantidad de anticuerpos acoplados a fluorocromos, que cuando son excitados emiten una fluorescencia a diferentes longitudes de onda. Por ejemplo, algunas emitirán una luz azul, roja, amarilla o naranja. Todo depende del fluorocromo que sea seleccionado. Con esto se permiten estudiar diversas poblaciones celulares simultáneamente. Es necesario destacar que, dependiendo del citómetro de flujo que se esté utilizando, dependerá la cantidad de colores que se puedan leer simultáneamente. Mi nombre es Dionimar Alvarado. Análisis de los resultados. Es importante destacar que la citometría de flujo permite analizar y medir diversos parámetros de la célula, como son los nucleares, citoplasmáticos, de superficie y extracelulares, donde uno de los aspectos más importantes de esta técnica es la posibilidad de medir tantos parámetros como anticuerpos se dispongan en ellos, marcados con distintos fluorocromos. Los resultados obtenidos pueden ser representados mediante diferentes estilos, desde una gráfica de puntos hasta una figura tridimensional. La clave se centra en seleccionar los gráficos que reflejen resultados con precisión y sin confusiones. Por lo tanto, existe una serie de representaciones las cuales van a ser descritas a continuación. Los gráficos de puntos. Este gráfico muestra la relación entre dos marcadores diferentes y muestra a cada punto como un evento, la cual se le define evento a cualquier partícula que haya sido excitada por láser. Por tal motivo, el desplazamiento de los puntos hacia la derecha indica la expresión de un marcador X, mientras que el desplazamiento de los puntos hacia arriba muestra la expresión de un marcador Y. Los gráficos de densidad. Estos gráficos, además de representar a las poblaciones con base en la expresión de dos marcadores, muestran la frecuencia relativa, es decir, la densidad de las poblaciones. Por ejemplo, las poblaciones con mayor número de eventos se representan mediante colores grises más intensos, como lo son los gráficos de cebra, y mediante colores cercanos al naranja, verde o azul son los gráficos pseudocolor, mientras que los que son mediante líneas son los gráficos de contornos. Por lo tanto, la figura muestra poblaciones de linfocitos T cooperadores y linfocitos T citotóxicos que están representados en gráficos de puntos, pseudocolor, cebra y contornos. Le habla la estudiante Natalia Rodríguez. Los histogramas. Es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Los histogramas muestran la intensidad de expresión de un marcador versus el número de eventos. El desplazamiento de la curva hacia la derecha indica mayor expresión de marcador, mientras que la altura del pico indica la frecuencia de las células capturadas. Es importante recalcar que el área bajo la curva contiene a las células que se están analizando. Los gráficos 3D. En este tipo de gráficos se permite comparar a las poblaciones con respecto a la expresión de tres marcadores diferentes y a la frecuencia relativa. Los histogramas también pueden ser representados en este tipo de gráficos, lo que permite la comparación de la expresión de dos marcadores distintos versus el número de eventos. En este ejemplo, donde podemos observar en el gráfico A que identifica a las poblaciones de linfocitos T cooperadores y linfocitos T citotóxicos, de acuerdo a la expresión CD4 y CD8. La altura de los picos indica el número de células registradas. Y en el ejemplo B, podemos observar a las poblaciones de linfocitos B, linfocitos T cooperadores y linfocitos T citotóxicos, de acuerdo con la expresión CD3, CD4 y CD8. Mi nombre es Grace Bellis Cardona y el día de hoy les voy a hablar referente a lo que es las aplicaciones de la citometría de flujo. Por tratarse de una técnica
de identificación y cuantificación específica de células, la citometría de flujo facilita el diagnóstico y seguimiento de patologías como leucemia, linfoma, inmunodeficiencia primaria, monitoreo del estado hematológico del paciente con infección de VIH, así como la detección de células cancerosas o tumorales. Adicionalmente, esta herramienta permite analizar funciones celulares como la proliferación, la fagocitosis y la apoptosis, por mencionar algunas. Lo anterior es posible gracias a que en el mercado existen diversas moléculas fluorescentes que se incorporan cuando las células realizan este tipo de función. Por ejemplo, para determinar la proliferación celular, las células pueden ser teñidas por medio de una molécula fluorescente, denominada éster de succinil, la cual se incorpora al interior de la célula y esta es diluida cuando la célula entra en proliferación, es decir, la reducción en la fluorescencia de la molécula indica mayor proliferación celular. Por otra parte, la citometría de flujo también permite identificar, caracterizar y separar población celular. Los equipos que pueden realizar este trabajo se denominan Cell Sorter. En la clínica, esta técnica tiene una importante función en la purificación de la célula, que posteriormente será trasplantada en pacientes con ciertas patologías. Tal es el caso de la nueva terapia aprobada por la FDA para tratar linfoma de linfocitos B, la cual consiste en el trasplante de linfocitos T con receptores de antígenos modificados. Este proceso implica purificar los linfocitos T del paciente y modificarlos genéticamente para expresar un receptor de superficie específico para un antígeno de cáncer que a su vez se encuentra fusionado con un dominio proteico que activa el linfocito T. Posteriormente, los linfocitos CAR se expanden y se reinfunden en el paciente como una inmunoterapia para atacar las células cancerosas. Es importante señalar que la citometría no se limita al estudio de células, pues por medio de esta técnica también se puede conocer la técnica de RNA o DNA que posee una célula, lo cual tiene una alta aplicación en pronósticos de diversos tipos de cáncer. Actualmente la citometría de flujo es una poderosa herramienta para el diagnóstico, clasificación y determinación del pronóstico de diversas enfermedades. No obstante, es imprescindible vincular la investigación biomédica con la investigación clínica y de esta manera fortalecer las características de nuevas poblaciones celulares que se encuentran implicadas en el desarrollo de estas patologías.